Eskerrik asko, Josu, arratsaldeon. Eskerrik asko ziklo honetara gonbidatzeagatik. Es un honor poder compartir algunas experiencias en las que he podido participar con todos vosotros y poderlo hacer en este primer ciclo sobre el patrimonio cultural organizado por la Diputación, por el Servicio de Patrimonio Histórico Artístico de la Diputación de Guipúzcoa. Y le ponía este título de Patrimonio Contemporáneo, una contradicción, entendiendo que la visión crítica sobre aquello que es patrimonio es algo que tenemos enfrente cada día, y sobre aquello que puede preservarse es lo que llevó finalmente a este título. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes culturales materiales e inmateriales considerados de valor por una comunidad, y hace referencia, por lo tanto, a aquello que recibimos, a aquello que heredamos. Pero ¿quién le otorga este valor? Son el tiempo y la historia, unos profesionales, un grupo de personas. Por lo tanto, no es contradictorio decir que parte de lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo, lo que el territorio que estamos transformando hoy en día va a ser en algún momento patrimonio. Pero lo que sí que puede resultar contradictorio en algunos momentos, en algunas ocasiones, es el proceso por el cual determinamos, y a veces sin perspectiva histórica, crítica, sin tiempo, que algunas cosas, algunos edificios, algunos paisajes son patrimonio, y sobre todo qué hacer con aquello que se cataloga o que un grupo de personas siente que determina su identidad, y por lo tanto, aunque no esté catalogado realmente, se puede considerar como parte del patrimonio, digamos, lo material, pero también inmaterial de aquella gente, y por lo tanto que debe ser mantenido. Por lo tanto, es un tema complejo absolutamente en todas partes, desde ejemplos que os enseñaré en Holanda, donde a veces las decisiones se toman desde un punto de vista de realmente ser muy prácticos, a otros donde tenemos muchas más leyes y discusiones con distintas instituciones para llegar a conclusiones, pero me voy a centrar sobre todo en lo que es el patrimonio de la arquitectura del movimiento moderno, y también veremos algún ejemplo de arquitectura contemporánea, la que se ha construido hace relativamente poco, en los últimos 10 años, y que también ya está catalogada, o en algunos casos se considera ya también parte del patrimonio de un sitio. Quería empezar hablando de algunas de las herramientas, como que participé en Docomomo, pues también lo tenemos bastante vivo, las herramientas que se utilizan, pero que muchas veces no solo son de estas instituciones, sino que se usan en muchas otras, y no solo de patrimonio, de las herramientas que disponemos para investigar, catalogar, proteger, divulgar, pero también difundir el patrimonio cultural arquitectónico, y luego seguir con los ejemplos de, por una parte, un sanatorio antituberculoso, que es la Zonestral en Hilversum, en Holanda. El caso también diferente, pero también importante de conocer, que es el del pabellón de Alemania en la ciudad de Barcelona, pasando finalmente algunos casos de arquitectura contemporánea que, como os decía, también ha sido catalogada, y en algunos casos no, pero considerada como patrimonio, y no solamente por parte de instituciones o países, sino también por parte de vecinos. Durante Docomomo, esta intervención, esta participación en Docomomo Internacional, que tiene grupos de estudio por todo el mundo, y cada uno trabaja diferentemente, entendiendo las peculiaridades de cada país, lo que se buscaba allí era, por una parte, identificar y promover el registro, es decir, conocer aquello que aún existía e intentar buscar toda la documentación por si en algún momento desaparecía, conocer en qué estado había estado en el inicio, había pasado, transformaciones, y en el caso de que algunas veces ocurre, se derribase, cómo estaba justo antes de este momento, entendiendo obviamente las diferencias culturales, económicas, políticas de cada lugar, y mirando cómo se podía difundir, dar a conocer a una variedad muy grande de personas este conocimiento adquirido, para que no se quedara solo en los círculos profesionales. Promover el desarrollo de técnicas apropiadas es otro de los puntos importantes, y métodos de conservación mediante, en la mayoría de casos, universidades y grupos de investigación en universidades para difundir el conocimiento a partir de esta investigación.
oponerse a la destrucción y manipulación de obras significativas, y ahora veremos qué son obras significativas o que en algunas opiniones que se puede entender como tal, identificar y atraer apoyos económicos para la documentación y conservación y finalmente explorar y desarrollar el conocimiento del movimiento moderno. Docomomo esto lo hace a través de 4 grandes grupos, uno que se centra en el tema de registro, es decir, investigar y buscar toda la información que pueda haber sobre un proyecto, que como os decía puede ser arquitectura, un edificio, pero también puede ser un paisaje y también puede ser un proyecto urbanístico, por lo tanto entra en consideración mucho más que una obra de arquitectura concreta. Hay otro comité sobre tecnología, es decir, todos los detalles, todos los materiales y todo aquello que se investigaba en el movimiento moderno y que se aplicaba de forma experimental. Otro de urbanismo y paisaje, y finalmente el de educación y teoría para, por una parte, empezar ya desde las primeras, desde la gente más joven, desde las universidades, e ir creando este interés para conocer este patrimonio. Y finalmente, claro, por una parte había unas fichas que aquí hay un poco el modelo que utiliza esta institución, pero que no son tan distintas de las que utilizan distintas instituciones alrededor del mundo y ayuntamientos o gobiernos para poder, esta es la ficha básica, llegar a tener una información básica de un grupo de proyectos a nivel mundial. Obviamente, a nivel internacional se escogen unos cuantos que tienen un interés por encima de los demás y que cada uno de los grupos de trabajo escoge, pero después hay muchas más obras que tienen un interés, quizá no a nivel internacional o mundial, pero sí que lo tienen a nivel local. Por lo tanto, basándose en la misma ficha, se puede intentar buscar fórmulas o formas de conocer aquellos proyectos y casi ponerlos de lado y entender el interés que tienen bueno, de una manera más transversal. Y después, para difundir toda esta información, lo que existe es un journal, una publicación, que lo que hace es explicar algunos de los resultados de investigación sobre algunos de estos proyectos. Algunos proyectos o algunos edificios en todo el mundo son famosos internacionalmente, son reconocidos por una gran parte de profesionales, pero en algunos otros casos por los habitantes de aquellos pueblos, por su arquitectura inusual y por su implicación tanto social y por el impacto también social que han creado. Y mucha arquitectura del movimiento moderno no fue construida para la eternidad, ahí la paradoja a veces sobre el hecho de mantenerlas, pero nos maravillamos muchas veces enfrente de estos edificios que aún se mantienen en pie y que de hecho nos permiten quizás dejarlo como legado, herencia, historia para las futuras generaciones. Fueron construidos en muchos casos, tenemos aquí la imagen del sanatorio de Zonnestrand en Hilversum, con técnicas experimentales, detalles no duraderos, productos estándares que ya no existen hoy en día, de manera que un estándar de los años 20, 30 y una calidad constructiva y de confort insuficiente para los estándares actuales. Trabajaba en muchos casos el movimiento moderno con grandes números, la gran escala, la producción social, métodos de construcción industrial y una importante separación de las funciones y, por lo tanto, cuando lo revisamos hoy en día hay que entender que, o es diferente la manera de entender lo que es auténtico, la autenticidad y los materiales originales y, sobre todo, nos pide una aproximación distinta a la hora de transformarlos o de trabajar con ellos. Por lo tanto, con la obra del movimiento moderno podemos realmente hablar de arquitectura auténtica cuando las condiciones físicas representan que la restauración es casi un sinónimo de una construcción fiel, de una réplica, y veremos después el ejemplo del pabellón Mies van der Rohe, que directamente ya no es una transformación, una restauración, una mejora, sino que es una reconstrucción de algo que no estaba ya. Y por lo tanto, junto con el Zonnestrand veremos un poco las diferencias y maneras de afrontar estas transformaciones para seguir manteniéndolos en pie y en uso, con vida. De hecho, es interesante subrayar que estos dos edificios de los que estoy hablando han tenido una vida más larga de la que tuvieron cuando tenían su uso principal, la de pabellón de representación o la de sanatorio, de sitio médico. De manera que puede un edificio confeccionado para un uso concreto realmente adquirir otro uso y una nueva vida, y hace esto justicia al significado arquitectónico de su creación inicial.
Uno de los iniciadores o creadores de Docomomo, un arquitecto holandés que se llama Hubert Jan Henket, siempre resalta y siempre hace hincapié, y aún hablando recientemente con Rem Koolhaas, de manera que tampoco es que estén encerrados realmente en el movimiento moderno, sino entendiendo que se trabaja con los arquitectos que están transformando, y no solo los más famosos, sino la mayoría que no tienen tanto nombre, que hay una diferencia entre lo que son iconos y la realidad del día a día. Y esto lo subraya sobre todo en una publicación que está muy bien, que es The Icon and the Ordinary, el icono y aquello que es ordinario. Que después el tema de lo ordinario se podría extender y bueno, con arquitectos como Alison y Peter Smithson hacer una charla solo de este tema. Pero él considera que solamente los monumentos del movimiento moderno tienen suficiente valor para ser restaurados de forma precisa y por lo tanto con un presupuesto bastante elevado para volver a tenerlos en su estado, digamos, actual. Pero para la gran mayoría de obras del siglo XX aparece el reto de rediseñarlos, de transformarlos mediante la aplicación de la libertad y la creatividad en su transformación. Puede ser funcionalmente y económicamente atractivo, dice, adaptar un edificio hecho a medida a unas nuevas circunstancias para que pueda tener un nuevo periodo de uso y que los aspectos emocionales, culturales o históricos del edificio sean mayores que su utilidad funcional o económica. Por lo tanto, podemos decidir preservar un edificio en su estado original para las próximas generaciones. En las obras del movimiento moderno, como os decía, esto puede resultar paradójico. La celebración de lo nuevo, obviando lo viejo, puede implicar no estar interesado en aquello nuevo cuando éste se vuelve viejo, por lo que la restauración acortaría la libertad de las futuras generaciones en la construcción de nuestro territorio. Y por lo tanto, el sanatorio que tenemos aquí de Sonnestall es un claro ejemplo de este dilema. Lo construyó Dauker con Beivot y Gerco Vievenga entre los años, estuvo en funcionamiento entre los años 20 y 50, se acabó en el 20, no se acabó en el 25, se acabó una primera parte en el año 1925 y tenía que ser un edificio temporal, es decir, que era para un centro antituberculoso, pero la idea era que la tuberculosis desaparecería y por lo tanto el hospital ya no sería necesario. Pero en cambio vemos en esta imagen, por ejemplo, que además se parece a alguna cosa que he visto esta mañana por aquí, el Club Náutico, ¿no? Algo que ya no existe, pero que se construyó en hormigón en este caso. Por lo tanto, aunque era algo temporal, se decidió por el material, por el hormigón armado que vemos aquí. Después de una época de declive, el sanatorio fue preservado como ejemplo no solo de legado arquitectónico, sino también legado social, por el interés que ahora veremos que tuvo, o la importancia que tuvo en la sociedad neerlandesa, y también el legado médico que tuvo. La arquitectura de los autores ha sido restaurada, lo veremos ahora mismo, con toda su belleza y luminosidad. Es un icono de conservación de monumentos del movimiento moderno que puede servir de modelo. Y aquí reitero que fue un caso excepcional, hay casos excepcionales y por lo tanto las conclusiones que podemos sacar de su restauración solo pueden ser, digamos, aplicadas a este caso concreto, y lo que podemos aprender es de la gestión y de cómo se produjeron toda una serie de discusiones, de debates, para llegar finalmente a unos resultados que no están acabados aún, es decir, que aún están en proceso y que llevan así desde aproximadamente el año 2000. El proyecto de reforma se centró primero en los métodos de conservación. Esto es el equipamiento entero, que ya veis que tiene un punto central, tiene una serie de naves o de edificios que están más o menos conectados en cuanto al proyecto con el edificio central de llegada. Y están en esta zona boscosa donde necesitaban mucha ventilación para la enfermedad y al mismo tiempo también con la posibilidad de ir a pasear por los bosques que rodeaban toda esta zona. Entonces, lo que decía es que se centró en los métodos de conservación, las técnicas de preservación sostenibles y una redefinición de la función. Ya no es un centro antituberculoso.
Y como decía, es imposible predecir cómo los conocimientos, las habilidades obtenidas pueden ser aplicables en el amplio campo del desarrollo y la restauración. Pero el Ayuntamiento de la ciudad de Hilversum sí que ganó en experiencia y ahora, con las siguientes fases que siguen, pues ya van o son capaces de realmente actuar con unos conocimientos mucho más sólidos y, por lo tanto, tomar decisiones. Esto está promovido, la restauración, por instituciones públicas, pero es una gestión privada y, por lo tanto, depende de una empresa privada y, por lo tanto, veremos cómo trabajaron conjuntamente. El primer paso fue para la restauración. Vemos cómo estaba el estado de este centro, digamos, de la mayor parte de él. Fue la investigación histórica de su construcción, su desarrollo, lo que había aparecido en los medios de comunicación en el momento de construirlo, gente que lo había visitado y que hablaban de él, como Le Corbusier, por ejemplo, y los primeros dibujos de Dowker, y hasta que se finalizaron y, por lo tanto, hay algunos dibujos del resultado final. Un año después de completarse el proyecto, empezó la construcción del edificio principal. Este se acabó en el 28. Y las otras extensiones no se acabaron hasta 1940, de manera que obviamente no es un proyecto que se hace de golpe, sino que hay distintas formas de construcción y también un proyecto que está vivo durante estos 15 años de desarrollo. En aquel momento se formó una asociación para tratar a los casos más recuperados de tuberculosis en los Países Bajos, y sobre todo para tratar a aquellos que habían adquirido la enfermedad al trabajar en la manipulación de diamantes, y por lo tanto se le pidió al arquitecto este fuerte contacto con el paisaje, la ventilación natural y, como os decía, un edificio temporal. Se fueron haciendo más ampliaciones, finalmente acabó siendo un hospital general de la comarca y para la ciudad esta zona de 80.000 habitantes. Las últimas son del 50, de 1955. Y finalmente la restauración, los primeros análisis empezaron en 1983 y finalmente las obras en sí en 2001. La financiación privada fue muy importante, pero también estaba allí, como os comentaba, el Departamento Neerlandés de Conservación y el Ayuntamiento, que también aportaron una parte del dinero. Por lo tanto, hubo que gestionar cómo se conseguía el dinero, cómo se conseguían las subvenciones y en qué partes se actuaba primero, y teniendo en cuenta a lo que se quería llegar al final, que es la restauración completa de todo este edificio. Alanti, que es el propietario privado, se centra sobre todo en el tema de la propiedad inmobiliaria, es decir, tampoco están interesados en aspectos de salud específicamente, sino que es sacar un beneficio económico del alquiler o la transformación de estos espacios y sobre todo en alquilarlos. Pero bueno, forma parte de sus propiedades y entendieron el valor arquitectónico y histórico que tenía este sitio, y por lo tanto participaron en poder hacer la transformación, la restauración de la mejor manera posible. Obviamente hubo dilemas, problemas, acuerdos que lidiaron con temas como la creación de una nueva zona de viviendas de alto standing, de lujo, en una zona del bosque que veíamos antes, para conseguir dinero para poder pagar las obras. Y sobre todo permitió obtener un documento, también el hecho de invertir para conseguir este documento para el desarrollo de un plan a largo tiempo, en fases, con usos concretos de cada uno de los espacios, para finalmente conseguir un centro de salud especializado en prevención, rehabilitación, medicina del deporte, cirugía y servicios a nivel nacional, de manera que también fuera un centro conocido por todos los Países Bajos. En 2009 se concluyó la restauración. Aquí vemos un poco los esquemas en el que se ve un poco la balanza entre la percepción sensorial que podía tener al principio y cómo esto cambia cuando se transforma, se mejora la percepción del concepto original, de la idea original que habían tenido Dowker, y lo que pide el cliente, que es la funcionalidad, el confort y finalmente la gestión, es decir, poder también obtener un beneficio.
Y por lo tanto se trabajó con las fotografías, se eliminaron los falsos techos, habitualmente para ver cómo estaban las zonas de estructura, se desarrollaron técnicas específicas para deducir los colores originales y esto con la escuela, la Universidad de Delft, y para no alterar, por ejemplo, la imagen con los nuevos acristalamientos de vidrio doble, se dejó el vidrio sencillo en las zonas de trabajo no continuo, pasillos o zonas de espera pero a corto tiempo, apartando las zonas de espera de los espacios más fríos en contacto con la fachada. Y para volver, por ejemplo, a tener los acristalamientos transparentes, es decir, no los que tienen un punto verdoso como los actuales y sin la planeidad de los actuales, se encontró una empresa, en este caso en Lituania, que seguía fabricando vidrios de la misma manera y por lo tanto en este caso sí que fue posible conseguir este material con una estructura metálica que hubo que cambiarla un poco. Es decir, si inicialmente los marcos de las ventanas eran de 2,6 por 2,6 centímetros, se pasó a 3,4 por 3,4 centímetros sin que realmente fuera claramente visible desde, desde la percepción, digamos, de ir sin una regla a medirlo, ¿no? Pero en cambio, donde había doble acristalamiento, el exterior se mantuvo con este vidrio traído desde Lituania, que tenía esta irregularidad, y el interior es donde se puso ya un vidrio plano. También se colocó calefacción radiante, la maquinaria en espacios que ya no se iban a usar en el nuevo uso que se le iba a dar a algunos de estos espacios que se alquilaron se decidió alquilar para eventos especiales, bodas y tal. Y algunos de los edificios, por lo tanto, se empezaron a restaurar, como vemos aquí. Este es el pabellón principal. Por lo tanto, sacando todo lo que se había añadido, restaurando los marcos en los casos en los que se mantenían, en los casos en los que era necesario, aquí vemos un poco, poner el doble acristalamiento, pues cambiándolo, pero teniendo mucho cuidado de mantener la sección que existía, aunque se ampliaba un poco, y bueno, intentándole dar el aspecto que tenía originalmente, pero al mismo tiempo un uso que pudiera, que pudiera permitir los usos nuevos. Aquí veis el edificio con las viviendas nuevas que hubo que construir y vender de forma privada para conseguir una parte del dinero para poder hacer la reforma de toda esta zona. Estas son algunas de las viviendas, y lo que también fue interesante es que los mismos arquitectos que estaban desarrollando el proyecto de restauración, de reforma del sanatorio, fueron los encargados a los que se les pidió, la empresa esta privada, se les pidió que diseñaran y construyeran las viviendas privadas que veis allí. De manera que este es el aspecto que tiene hoy en día. En algunos casos, específicamente está la restauración del exterior acabada, pero no la del interior. Aquí veis un poco el antes y el después, o durante las obras y una vez concluidas. Y esto vuelve a ser un centro dinámico con distintas empresas, la mayoría, como decía, relacionados con temas de salud, que tienen una serie de espacios aquí para su comercialización, digamos, o para su uso. Esta es otra fábrica interesante que, para no alargar tampoco, no voy a centrarme demasiado, que es la fábrica Van Nel en Rotterdam, en la salida. Fabricaban tabaco, o producían tabaco, cacao y té, y pues una de las fábricas más importantes seguramente del movimiento moderno, del 25 al 31, que en un momento dado también dejó de funcionar. En este caso no me voy a centrar en todo el proceso de restauración, pero lo que sí que se consiguió fue dejar, en la mayor parte de los casos, todas las fachadas de vidrio tal como eran, convertir unas partes interiores en fachadas dobles, es decir, unos pasillos que permitían construir una fachada nueva en el interior y, por lo tanto, climatizar algunas de las zonas y transformarlo en estudios de arquitectos, de diseñadores, de algunas pequeñas empresas informáticas que fueron ocupando el espacio con servicios comunes como la zona de cafetería, la zona de restaurante o de conferencias en algunos de los espacios, digamos, más fríos o que no cumplían, digamos, con las exigencias de las regulaciones de aquel momento.
Algo parecido, pero en vez de darle la vida de nuevos usos, como hemos comentado en la Sonnenstrahl o también ahora en la Van Nel, son casos como la Casa Tugendhat. La Casa Tugendhat también fue restaurada, es originalmente de 1930. Aquí vemos una foto del aspecto que tenía antes de la restauración. El gobierno checo permitió en un momento dado un proyecto, llevar para adelante un proyecto de restauración a unos arquitectos relativamente jóvenes de allí, pero que no tenían todo el proyecto, todo el trabajo de investigación, de manera que finalmente se decidió crear un grupo específico, especial, de gente venida de todo el mundo, desde Estados Unidos, obviamente los arquitectos estos que habían ganado concurso de restauración, pero que no conocían realmente, o no tenían las herramientas suficientes para tirar para adelante el proyecto. Y aquí también hubo una financiación importante para poder sacar todos los revocos y poder o sustituirlos por unos nuevos, pero hechos exactamente de la misma manera en que se habían hecho originalmente, con el mismo blanco, y por lo tanto realmente analizándolo de una forma muy profunda. Otro caso importante, que tampoco es o tiene por qué ser un ejemplo de lo que haya que hacer, y por lo tanto es un momento excepcional, diría, al igual que lo han sido los demás, pero aquí más porque realmente este edificio no existía. Se construye en 1929, en enero de 1930, se derriba o se desmonta y por lo tanto desaparece físicamente, pero sigue en plano, sigue en la mente de bastante gente. Y podríamos decir que hay una gran curiosidad por parte de una generación joven de arquitectos de Barcelona por imaginarse cómo podía haber sido esto en el 29 más allá de las fotografías. Y por lo tanto, bueno, aquí tenemos un poco la imagen de 1929 con la Exposición Internacional de Barcelona, la ubicación del pabellón. De hecho, aparte del pabellón alemán, que Mies van der Rohe construyó en esta zona de aquí, esta cubierta y la otra de allí, también construyó esto de aquí, que esto era el edificio de las industrias eléctricas de Alemania, mucho menos conocido. Vemos la foto esta de la inauguración, por lo tanto lo que estoy haciendo es enseñar una serie de fotografías que se pudieron recuperar del momento, algunas de las que publicó Mies van der Rohe, de manera que fueron encargadas por él, otras hechas por la exposición o por el ayuntamiento, por fotógrafos independientes que estaban por allí. Por lo tanto también conocer la historia de Mies van der Rohe, que es esta persona que está aquí con el sombrero a media altura, hablando con Alfonso XIII el día de la inauguración. Algunas fotografías que también aportan una imagen del pabellón en sí, pero otras que aportan información sobre otros proyectos que el arquitecto estaba desarrollando en aquel mismo momento junto con Lili Reich en los otros pabellones de la exposición internacional para mostrar los productos en sí que Alemania estaba enseñando, aportando en la exposición de Barcelona, esto Daimler-Benz, por ejemplo, o la industria del vidrio, la industria de la seda, también la de la cerveza, o el pabellón que os enseñaba antes de las industrias eléctricas, de las cuales solo hay estas dos fotografías. Entender también el proceso de construcción que tuvo lugar en aquel momento. Se construyó en solo 4 meses, Mies tuvo 12 meses para proyectarlo, pero la construcción tuvo lugar entre 3 y 4 meses, realmente muy poco tiempo, y los albañiles pues sabían construir a la manera catalana, con muros de ladrillo, bovedilla, y encima pues colocar las piezas de travertino, aparte de los muros y la cubierta que iba a haber, las 8 columnas que precedían el pabellón, pero vemos o entendemos realmente la capacidad, digamos, tecnológica o la capacidad constructiva que había en aquel momento, ¿no? Pero también junto con estas imágenes de la colocación de la imagen final, digamos, o la fabricación de la imagen final con las piezas de travertino, en este caso, que están revistiendo los perfiles de acero que construyen estos muros que no son estructurales. Y alrededor vemos toda la arquitectura que se estaba construyendo en aquel momento para ya entender también en qué ambiente se estaba trabajando, gestando esta nueva arquitectura. Vemos también, bueno, aparte de los nenúfares que podéis ver ahí
que estaban en la laguna o en la piscina mayor, también vemos los problemas que hubo a la hora de construir la cubierta, una cubierta con unos voladizos bastante importantes, de casi 3 metros en algunos puntos, pero que a la hora de colocar las membranas para evitar que pasara el agua, las impermeables, pues solo se pudo poner una capa y por lo tanto hubo algunos problemas de goteras en el interior. Entender también algunas imágenes del resultado final, del mobiliario, o sea, aparecen las mesas que hoy en día ya no existen, como el mobiliario no era una cosa fija, se movía y por lo tanto el pabellón iba teniendo una vida y iba cambiando. Bueno, la guerra con el bombardeo de Barcelona durante el 36-30, de hecho el 37, hasta el 39, algunas cartas del arquitecto en sí, ¿no?, que diciendo, para mí el trabajo en Barcelona fue un instante luminoso de su vida, y la carta de este señor que vemos aquí a la izquierda, que es Oriol Buigas, que en el año 56, y le responde en el 57, le escribe a Mies van der Rohe sobre la posibilidad de reconstruir el edificio, un edificio que desaparece completamente, no existe. Docomomo, como decíamos antes, se crea también en los años 80, de manera que la experiencia sobre el patrimonio del movimiento moderno era en aquel momento una situación que había que abordar, porque se estaban derribando muchos edificios de aquel momento por seguramente desconocimiento del valor que podían tener, porque eran realmente muy jóvenes y no había esta distancia para decir, oye, esto puede ser importante, y al mismo tiempo había un desconocimiento general, educativo, digamos, de la gente que consideraba que era una arquitectura sin valor, una arquitectura que no había traído ningún valor a su vida diaria, pero en este caso esto había desaparecido porque era un pabellón temporal, no se había mantenido allí y por lo tanto la difícil decisión, en algunos casos, o criticable al menos, de reconstruir un monumento. En este caso, Mies van der Rohe parece que responde con esta carta diciendo que estaba de acuerdo en la reconstrucción del pabellón, que él vendría, lo haría gratis, pero que había que encontrar el presupuesto obviamente para conseguir los materiales, para conseguir las piedras, para conseguir el acero y para conseguir realmente todos los permisos necesarios. Él muere en el 69 y nos empieza hasta el 83 la reconstrucción, y por lo tanto hubo gente crítica con la reconstrucción, por ejemplo Kate Glass o hasta Rem Koolhaas, que reconstruyó el pabellón en la Triennale de Milán de una forma, digamos, crítica, pero bueno, es un caso excepcional en el que el ayuntamiento creó la fundación, esta institución, para conseguir el dinero de empresas privadas, aparte de que él también aportó, dinero para también hacer la investigación, buscar los dibujos originales de Mies que estaban en el MoMA, trabajar con instituciones internacionales, tanto en Alemania como en Estados Unidos, para tener toda la información y poder reconstruir el edificio en el mismo sitio en el que había estado. Por eso cuando se empieza con la excavación, se encuentran los cimientos de los pilares originales y por lo tanto podemos decir que está exactamente en su lugar original, pero entendiendo y siempre explicando que es una reconstrucción, que no es el pabellón original. Y esto también conlleva unas ventajas, es decir, que es un edificio que está protegido. Inmediatamente después de la reconstrucción pasó a ser un BECIL, que es un bien cultural de interés local en la ciudad de Barcelona, pero no es un edificio protegido por la UNESCO y por lo tanto se pueden desarrollar una serie de actividades que seguramente en otros edificios estarían completamente prohibidas, de manera que esta institución, la Fundación, se creó para que este sitio fuera un lugar con vida, un lugar en el que pudieran suceder una serie de eventos, se pudiera transformar, se pudiera trabajar con él, entendiendo la importancia que había tenido y lo que podía continuar aportando. Algunas de las imágenes que se encontraban y por lo tanto había que repasar un poco, es decir, la imagen real, la foto que es esta de aquí y la que Mies van der Rohe publicaba, ¿no?, que borraba con Photoshop del momento la torre del edificio industrial que tiene detrás porque no le interesaba. O aquí las sombras de las columnas pues también desaparecen, las banderas también desaparecen y por lo tanto, bueno, pues vamos viendo bueno, que también en aquellos momentos se trucaban algunas cosas. Estos detalles que también son importantes de detectar y que se detectaron, como la falta de dinero, seguramente también de tiempo, para acabar de
poner piedra, en este caso este es el verde alpino, el mármol verde alpino, en todas las fachadas, la parte exterior de algunas de las fachadas, algunos de los muros. Y por lo tanto en esta foto, si os fijáis muchísimo, se ve que el mármol da la vuelta, se para y ahí hay un revoco pintado de verde. ¿Vale? El verde no se ve nunca porque es en blanco y negro, pero sí que parece ser que después de investigar se supieron por gente que había estado allí que se intentó como copiar. Las puertas, ¿no? Que a veces no aparecían en las fotografías que Mies van der Rohe publica, nunca hay puertas, y en cambio en las otras fotografías de otra gente sí que aparecen. Entonces bueno, se descubre que las puertas hubo que ponerlas por seguridad, fueron diseñadas por Mies van der Rohe, pero para él también tenían que desaparecer cada mañana, para que realmente fuera un espacio abierto y después, si querían por temas de seguridad, volverlas a colocar, ¿no? Y por esto en algunas ocasiones hay puertas y otras no. Aquí Buigas, Solá Morales, Ramos y Sirisi, el día que empezaron con la excavación y se encontraron esta estructura y cómo se construye, pero se reconstruye también con la tecnología que hay en el momento, y esto es una decisión también que se toma por parte de estos 4 o 3 arquitectos de estos, que es reconstruir entendiendo la tecnología que había disponible en el momento, en el 83-86, y también entendiendo que esto iba a ser un edificio que la idea era que se conservara durante decenios o siglos, es decir, que ya no fuera un edificio temporal. Y por lo tanto se construyó con una losa de hormigón armado, a diferencia de la original, que era hormigón en masa, con una estructura de vigas bastante importante. Se siguió la idea de estos marcos de acero para después colgar las piezas de piedra, pero con otras secciones, así que hubo algunos cambios. También el suelo que veíais antes, de bovedilla, cerámicas, también se hizo distinto. Mies van der Rohe, cuando vio originalmente que estaban poniendo un poco de pendiente al pabellón para que el agua evacuara, dijo que ni hablar, que aquello tenía que ser horizontal y perfectamente paralelo a las cubiertas que había de las 2 zonas con cubierta. Y por lo tanto, bueno, encima de la bóveda sin pendiente sí que había problemas de encharcamiento. En la reconstrucción, como veis, hacer este doble, el forjado con esta cámara debajo del suelo de travertino, que la parte de abajo, la de hormigón, sí que permite evacuar el agua, y la de arriba, entre las juntas, permite que el agua desaparezca, de manera que sí que se introdujeron algunos cambios. Los vidrios tampoco tienen la misma nitidez seguramente o potencia de color. Hay dentro un vidrio verde, otro que es de color gris, otro que es al ácido y otro que es transparente completamente. Ya se sabía que seguramente no sería el mismo aspecto, pero en aquel momento se decidió también por utilizar la tecnología que había y que permitía unos vidrios del tamaño que ya existía en 1929, pero con algunas variaciones. Finalmente, para conseguir una imagen de un pabellón que no es el original, pero que permite a la gente, nos permite a todos seguir reviviendo la experiencia, una experiencia similar, digamos, a la que se tuvo en su momento. Estos son los libros en los que Oma o Rem Koolhaas publica lo que hizo en la Triennale de Milán, y el libro de El horror cristalizado de Keith Glass, también más o menos, bueno, un poco después de la reconstrucción del pabellón. Aquí vemos un poco, bueno, cómo se involucraron en la gestión los agentes políticos a nivel, como os decía, local, pero también internacional, entender que desde un primer momento ya iba a ser un edificio protegido en el que pueden suceder cosas, se puede cambiar, pero lo importante es que la conservación se asegura por parte del ayuntamiento y de algunas de las instituciones que colaboran con él, y que sea una plataforma para difundir, divulgar, dar a conocer la arquitectura del movimiento moderno y también la arquitectura contemporánea, es decir, entender que está vivo, que ocurren cosas, y por lo tanto promover, por ejemplo, transformaciones por parte de artistas o de arquitectos, ¿no? En este caso, por aquí vemos a Enric Miralles con algunas intervenciones en lo que en principio no se hacen exposiciones, no es un espacio expositivo, pero sí que se hacen intervenciones en los que cambia el espacio durante una semana, un mes o lo que sea. Esto es Sanaa, Kazuyo Sejima o Ai Weiwei, cambiando el agua o los reflejos que aquí se consiguen
con leche o con café, y en el otro en cambio con los japoneses a partir de una nueva espiral de metacrilato que se inserta en este espacio donde todas las paredes son paralelas y rectilíneas, digamos. Y también la promoción de la arquitectura contemporánea a partir de un premio de arquitectura que lo que haría sería realmente, por una parte, poner en conocimiento o dar a conocer y poner en contacto aquello que estaba sucediendo a nivel de ciudad en toda Europa, es decir, acercar todos estos debates que había sobre la arquitectura contemporánea que se estaba construyendo, en muchos casos en ciudades y que la estaban transformando, y en muchos casos que lidiaba con el patrimonio existente. Empezó la primera edición en el 88. Ahora, como decía yo, la última se ha dado a conocer el viernes pasado, o sea, hace 3 días, y tenemos casos bastante interesantes, como por ejemplo el que vemos aquí. Esto ganó el premio en 2007, si no me equivoco, es la Ópera y Centro de Ballet de Oslo, en Noruega. Sobre todo es un sitio que es muy importante por todo el programa que tiene, porque es un sitio vivo, pero sobre todo porque creó un nuevo espacio público que es muy importante para la ciudad. Lo utilizan tanto en invierno como en verano, y además permitió reabrir o hacer esta conexión, creo que hay una foto aquí, entre una zona que había sido hasta aquel momento más bien industrial o portuaria y conectarla con el mar, que es algo que, bueno, ya hay bastantes experiencias en bastantes ciudades. Pero también lo interesante es que 5 años después de la construcción y de la reapertura también lo catalogaron. Es decir, fue un proyecto que rápidamente formó parte del patrimonio de Noruega. Una cosa que es interesante es también entender el porqué. Por una parte, es difícil saber si esta será una obra emblemática de la ciudad de Noruega o si será una obra que realmente perdurará. Parece que sí, pero realmente no hemos tenido suficiente distancia para abrir el debate sobre esto. Pero una cosa que es interesante es que también se formó o se catalogó y se formó un equipo de conservadores y de restauradores italianos y noruegos por una cosa que tiene que ver con este edificio. Esto es una foto más o menos del estado, digamos, original de un edificio que se llama Finlandia, Centro Finlandia de Alvar Aalto en Helsinki. Cuando se construyó, la imagen era esta. Estos son fachadas, o las fachadas de este edificio, que es como un centro de congresos, son de mármol de Carrara, por lo tanto venía de Italia. Al cabo de un tiempo, la imagen es esta que tenéis aquí. Puede parecer más o menos sutil, pero lo que estáis viendo es que esto que parece como tejido es una curva que empieza a aparecer en todas las piedras, en todas las piezas de piedra que recubren todo el edificio. Alvar Aalto no quería utilizar la piedra local, que tiene un color grisáceo y que realmente es la piedra que al final le da una cierta identidad a la ciudad de Helsinki, pero que también le hace tener este aspecto como un poco triste en algunos casos a la ciudad, y en cambio trajo el mármol desde Italia. El problema es que al cabo de unos cuantos años, pasaron bastantes años, empezó a curvarse. Por lo tanto, es un material que se puede utilizar en climas como el italiano o el mediterráneo, pero en climas nórdicos empezó a reaccionar de una forma no prevista. Esto lo que hizo es que empezara a curvarse la piedra, los enganches de acero que tenía, en algunos casos pues también se rompieron, y algunas de las piedras en un momento dado la curvatura hizo que se partieran y empezaran a caer. Por lo tanto, hubo que tomar una decisión para restaurarlo, para volver a recuperar esto y que obviamente no fuera peligroso. Hubo muchísimos debates y muchísimas discusiones sobre cómo afrontar esta situación. Por una parte, había quien decía que la imagen que más conocía la gente de allí era la que tenemos aquí en la imagen, con estas sombras, con esta curvatura, y por lo tanto era lo que había que recuperar. Otros decían que para volver al cabo de unos cuantos años a tener que cambiarlo todo, lo mejor era cambiar el material y por lo tanto ponerle seguramente la piedra de color esta grisácea. Finalmente, después de muchas discusiones, decidieron volver a colocar piedra, además con el mismo grosor,
es decir, sin ampliar el grosor para ver si funcionaba mejor, y por lo tanto el aspecto que tenía, digamos, el año pasado era más o menos este que veis aquí, pero el problema es que este año ya ha empezado a curvarse, de manera que la piedra, el material, tampoco no es el mismo que el que se sacó de las canteras en su momento y, por lo tanto, de una forma mucho más rápida ha empezado a curvarse y, por lo tanto, el problema ya lo tienen sobre la mesa otra vez y, por lo tanto, el debate está servido sobre qué decisión tomar acerca de la próxima restauración. Esto no fue, obviamente, barato de ninguna manera. Si utilizar algún otro tipo de material, piedra artificial, la piedra grisácea, realmente, y cómo esto realmente cambia la idea original del arquitecto y la imagen que tiene o que le da identidad al edificio y a esta zona de Helsinki. Ya la última... el último proyecto que os quiero enseñar algunas imágenes es lo que comentábamos del ganador de este año del premio Mies van der Rohe, que así como el edificio de Alvaralto sí que está catalogado y sí que está protegido y ahí estuvieron involucradas todas las instituciones locales y algunas internacionales también en la restauración. En este caso, esto es Bijlmer, un proyecto de los años 60, un proyecto urbanístico, como veis, enorme. En cada uno de estos elementos hay una media de 500 apartamentos, pero veis que hay algunos más cortos, otros más largos. Un urbanista hizo el planeamiento general. Esto estaba a las afueras de Ámsterdam, ahora ya forma parte de uno de los límites de la ciudad. Y después distintos arquitectos empezaron a trabajar en la construcción de cada uno de estos edificios. Espacios verdes o abiertos entre los edificios. Veis que está... Sí, el centro con la estación de tren está por aquí, después las ampliaciones de Verlaje, las extensiones de Verlaje están por aquí y bastante más al sur, aquí es donde está el campo del Ajax y por lo tanto esta es una zona industrial, pero también que han intentado ir transformando en una zona con una mezcla de usos más importante, por lo tanto ya es una zona también comercial y de oficinas, además de vivienda, y aquí es donde estaba, aquí lo veis mejor, toda esta enorme área. Aquí hay unos cuantos edificios que ya estaban derribados en esta foto de Google, pero veis que en comparación con el centro de la ciudad tiene una escala bastante similar, si no más grande. Esto se construyó también entendiendo que los peatones y los coches no tenían que estar al mismo nivel y por lo tanto los coches estaban en planta baja, la gente caminaba por como rampas y pasarelas a un nivel superior, después los coches subían a un piso primero y podían acceder a los edificios y el tema es que desde un primer momento hubo gente que ya vivía en Holanda que fue a vivir en estos sitios, pero muy rápidamente también empezó a venir mucha inmigración de las colonias independizadas y de gente que obtuvo la nacionalidad neerlandesa pero quiso ir a vivir a Holanda y por lo tanto empezó a haber desde un primer momento muchos problemas sociales. Esto, por ejemplo, es la imagen que se tenía desde allí. Esta señora, que parece una vecina normal y corriente, es la reina de los Países Bajos en aquel momento, realmente observando lo que tenía que ser el futuro, o sea, la gran hazaña que había conseguido en Ámsterdam de construir esta ciudad del futuro, en el cual había, como veis aquí, antes he dicho que los coches iban por abajo, pero también por un primer piso y los peatones además estaban segregados por otras partes, con algunos locales comerciales, mucho aparcamiento, zonas como estas de aquí, y realmente algo para contar. Pero realmente empezó a decaer muy rápidamente, no por la arquitectura o urbanismo únicamente, pero seguramente tampoco ayudó el momento en el que empezó a desarrollarse vida en este sitio. Proyectos como el de Koolhaas para atraer otros usos a la zona, construir una serie de edificios de oficinas y también comerciales alrededor de un eje perpendicular al del metro. Esto no se construyó nunca, pero él también quería, en cierto modo, no empezar a derribar edificios, pero de todas formas, aquí veis en rojo todos los edificios que ya no existen, es decir, que lo que se empezó a hacer es a derribar la mayor parte de estos edificios para construir, bueno, un urbanismo más parecido a esto de aquí, que estáis viendo por ahí, sustituir algunas de estas piezas por esta otra escala que en el fondo tampoco ha acabado de funcionar, pero de casas no solo unifamiliares, pero con jardín, y estos, bueno, como
y bueno, la construcción, veis en azul, de todas estas nuevas promociones de vivienda más baja, de comunidades de vecinos mucho más pequeñas, el campo de fútbol con el eje comercial ahí arriba y las oficinas también, empezar a derribar todo esto para ver si la nueva tipología mejoraba. Tampoco mejoró mucho, pero sí que hubo mejoras a nivel social, por el trabajo público del ayuntamiento, y en un momento dado este edificio que veis aquí iba a ser derribado. Iba a ser derribado como cualquier otro de los que ya habían sido derribados, pero hubo un grupo de gente, algunos que habían vivido en el edificio anteriormente, algunos vecinos, pero también gente de Ámsterdam, profesionales, que veían el interés que podía tener este edificio, también porque era seguramente el que tenía una calidad más alta en cuanto a acabados, a detalle constructivo. Son muy parecidos en forma, pero también las fachadas difieren un poco. Dentro de la tipología era siempre exactamente la misma. Son 500 apartamentos, 400 metros de largo, 10 plantas más una, porque abajo había esta especie de calle. Aquí vemos algunos de los ejemplos. Vemos, digamos, la potencia que tenía, pero también se puede empezar a entender la falta de identidad que le daba a veces el vivir en estos sitios a algunos de los vecinos. Algunas partes del edificio fueron finalmente derribadas, como esta rampa que estáis viendo aquí, pero finalmente hubo la crisis económica. El propietario de esto tampoco encontraba, no sé si he puesto algunas imágenes, no, la manera de sacar un beneficio a esto, y finalmente decidió venderlo porque también fue un momento, decidió venderlo por €1 a las instituciones públicas. Se hizo un concurso para que una empresa hubo un concurso para ver cómo afrontar la restauración, la reforma o la transformación de este edificio, y finalmente estos decidieron hacerlo más sencillo, es decir, limpiarlo, sacar algunas de las partes que se habían ido añadiendo en algunos casos, mejorar los alrededores, como veis en este caso. También se hicieron videoclips, es decir, que la gente tenía un sentimiento como contradictorio a veces. Era un sitio que forma parte de la imagen de Ámsterdam, o para alguna gente de Ámsterdam, a la vez que de difícil acceso. A veces ves estas contradicciones, el edificio reflejado sobre un Ferrari, ¿no?, por ejemplo. Y este grupo de personas que finalmente deciden invertir para que todo esto que veis en planta baja, que realmente es una planta completamente ciega, que no permitía una visión o un comercio o una relación con el jardín o con la calle, desapareciera, y permitir que cada vecino se comprara una unidad o dos, o las que necesitaran. Para evitar la especulación, cada propietario solo puede tener una vivienda en todo este bloque, es decir, que no se permite el hecho de comprar 50 para luego seguirlas vendiendo, por ejemplo, excepto en el caso de una comunidad religiosa que tienen 8 apartamentitos y después una zona para rezar, y posibilidades que daban los arquitectos para poder conectar en horizontal o también en algunos casos en vertical. Aquí vemos posibilidades que daban, pero que no eran necesariamente las que tenían que seguir los inquilinos o los que compraban estos apartamentos. Estas son algunas de las imágenes que ahora os enseñaré de otras propuestas en las que, con color o sencillamente intentando añadir cosas a las fachadas, pero también derribando partes, se pensaba que podían transformar o mejorar este edificio. Como veis, realmente de una calidad más que dudosa, seguramente. Este quería poner escaleras mecánicas y esto casi se construye, tapadas con esta especie de lamas. Desaparece el edificio, lo veis un poco mejor. O esto de promotora. Y finalmente, optar por la decisión más económica, que devolviera un poco la imagen primaria al edificio, que es que, por ejemplo, el hormigón que estaba pintado en blanco se decidió por sacarle todo el color, es decir, no pintarlo, sino dejarlo visto tal como había sido en el momento de la construcción. Estos elementos que comentaba que se habían añadido para añadir un ascensor, sacarlos y entrar
todos estos elementos, volverlos a colocar en el interior del edificio a base de sacar algunas viviendas de la zona de esquina, pero hacer unas comunicaciones verticales más interesantes, o sea, que estuvieran mejor ventiladas, con más iluminación y no tan oscuras, que esto había traído algunos problemas anteriormente. Este es el paso que os decía de calle interior, esto también transformarlo en vivienda. Esto eran las plantas bajas y las conexiones de un lado para otro, que esto también hacía que hubiera algunos problemas de seguridad, pero sobre todo tampoco permitía la transparencia o la facilidad de paso entre un lado a otro. Se cargan estos elementos que se habían añadido, se colocan en el interior. Los agujeros, los huecos estos que conectaban un lado con otro, se hacen el doble de altos, se reduce la cantidad, pero también se hacen más anchos en algunos casos, se reubican, como vemos aquí. Y toda la planta baja, que eran los sitios donde dejar los trastos, los trasteros de todos los vecinos, se decide que tampoco ayudan realmente a hacer ciudad, realmente no aportan nada a la vecindad, y por lo tanto, en vez de tenerlos ahí abajo, se ponen en vertical, al lado de los núcleos, y por lo tanto las plantas bajas se pueden transformar también en viviendas o en algunos casos en comercios. Y por lo tanto, transformando con muy pocos elementos, como veis realmente aquí los arquitectos hicieron lo mínimo, y a ellos les gusta de hecho decir que realmente trabajaron con lo mínimo, que no hicieron nada. Esto era antes, cuando era blanco, con las separaciones, estas separaciones las sacaron, ahora están un poco tristes, digamos, de haberlas sacado, porque colocaron esto, que tampoco seguramente mejora lo que había, pero realmente consigue que el edificio haya cogido una nueva vida. Esto no está protegido, como decíamos, pero realmente recupera parte de un patrimonio local y de una identidad de Ámsterdam en sí. Estos son los pasos que existen hoy en día, con viviendas, que además también es interesante que los arquitectos lo que pusieron es una especie de posibilidades para las fachadas, para la entrada a los pisos, con los módulos de las ventanas, puertas y todo esto, y la gente podía escoger de entre varias opciones. La mayoría optaron por casi la misma, pero sí que había variedad. También les permitían, por ejemplo, poner la fachada no enrasada con la parte exterior de la fachada, sino para adentro, para conseguir un pasillo un poco más ancho. Nadie realmente aceptó esta solución, pero bueno, al final la imagen que tenemos es la de un edificio que forma parte de Ámsterdam, como decíamos, y que lo más interesante es que los arquitectos sabían que si hoy en día, o seguramente nunca más habrá la posibilidad de hacer un edificio de estas dimensiones, de este tamaño, es decir, la contundencia, la materialidad, la estructura, y al final el impacto que tiene esto, hoy en día sería muy difícil de hacer, y por lo tanto la posibilidad de utilizarlo, reutilizarlo, transformándolo y dándole una nueva vida, realmente le permite seguir existiendo, y actualmente está absolutamente todo vendido. Aquí están todas las soluciones de marcos, de perfilerías, de carpinterías para la zona de galería, y la zona de balcones, digamos, que está en el otro lado. Y cada vecino, que no tiene por qué ser arquitecto, es decir, cada vecino hace como quiere, transforma como quiere su interior a partir de algunas directrices. En algunos casos sí que quiere 2 bañeras, pues tiene 2 bañeras. Y por lo tanto, una nueva mezcla, digamos, de vecinos que han ido a vivir al barrio de Bijlmer, en este edificio que se llama Kleiburg, y que de noche también va cambiando, dependiendo de cómo los vecinos van andando, se van abriendo las luces. En este caso está premeditado, como veis aquí también pueden hacer cosas muy a la holandesa, para permitir recuperar una de las obras del movimiento moderno de posguerra. Y lo dejo aquí, sí, lo dejamos aquí.